motivo de esta reunión, como ya ustedes han visto en el cartel y han visto en la convocatoria, no es más que dar a conocer un poco a un nicho que está por ahí desde hace mucho tiempo, pero que resulta que ha llegado a los llanos recientemente. Entonces, bueno, todo el tema surgió porque algunos compañeros de cooperativas, incluso algún agricultor también de la zona, nos llamó, nos acopló que mira, que se ha detectado ya picudo en la zona de Palomares o en la zona de no sé dónde. ¿Eso cómo funciona? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo se puede tratar? ¿Se me va a arruinar la platanera? Entonces, para ello pensamos en una persona que es RAI, el doctor Raimundo Cabrera, además de profesor de la universidad, eso es algo secundario, es un especialista en picudo, en el sentido de que ha hecho con nosotros todos los ensayos y todas las perrerías que se nos han ido ocurriendo en los últimos años, no a nivel de laboratorio, de hacer 4 cosas, sino de ir a campo, de tirarse, de poner trampas aquí, trampas allá, probar este repelente, probar el otro, vamos a ver si en lugar de colocar estas trampas así las colocamos así, qué pasa si sulfato de esta manera o de otra. A día de hoy, evidentemente, la primera pregunta sería ¿qué podemos utilizar contra el picudo? Aunque todos sabemos que hay un Real Decreto que nos dice que el uso sostenible, la primera medida es la prevención, luego los productos naturales, luego el control cultural, no sé cuánto. Lo primero que nos viene a la cabeza a todos es ¿qué venenos tengo hoy en día legales autorizados para controlar el picudo? Bueno, pues ahí está. A día de hoy, lo que no quita que se soliciten ampliaciones de uso, que se soliciten nuevas formas de usar algunos de esos, que como verán ahí, algunos de ellos son solo para invernadero con goteo, otros son solo para goteo. Esa es la legalidad a día de hoy. Es una legalidad dinámica, se puede cambiar. Igual que hace poco han prohibido el mocap, por ejemplo, de toprofos, posiblemente aparezca alguno nuevo, o se pueda solicitar alguno nuevo, o igual se puede trabajar para que alguno que dice ahí que solo se puede usar de cierta manera, se puede usar de otra. Ven que está el azadiractin, que es digamos, del aceite de neem, la molécula que más capacidad insecticida tiene es el azadiractin. Hay varios productos formulados, el alin es el que más suena, pero bueno, se podría utilizar. El clorpirifos está autorizado ¿cómo? Pues lo que dice ahí a la derecha, aplicar mediante inyección al tocón 15 días después de cosechar la fruta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mata y corto el racimo, en los siguientes 15 días, legalmente, puedo pinchar esa mata con clorpirifos. Luego tenemos el Nemacur, el fenamifos, es un producto que ustedes conocen. Dice Europa, que es quien pone aquí los puntos sobre las IES, en base a los estudios que la Casa Comercial presenta, que solo se puede usar en invernadero, porque por lo visto tiene problemas para las aves, y solo en riego por goteo, porque por lo visto tiene problemas para el acuífero. El oxamino, que es el vidate, que ocurre lo mismo, a día de hoy está autorizado solo en riego por goteo. Ahí ustedes pueden pensar, bueno, eso es contra el picudo, pero coño, los nematicidas también pueden tener algún efecto contra el picudo, más o menos convivir en el mismo sitio. Bueno, pues sí. Los nematicidas autorizados a día de hoy en platanera son todos los que ven ahí, más el fostiazate, el nematorin, saben que es un producto que han autorizado hace poco, tiene una autorización provisional de momento del 17 de marzo al 15 de julio y solo en riego por goteo. O sea que ahí tienen todo lo que está autorizado hoy en día para picudo y para nemátodos. Bueno amigos, hemos terminado con esta charla informativa que bueno pues ha llevado a cabo el doctor Raimundo Cabrera. Él pertenece al Departamento de Fitopatología de la Universidad de La Laguna. Una charla sobre el Cosmopolitis sordidus, que es el picudo negro de la platanera. Vamos a hablar con él para conocer un poquito más, bueno, pues la trascendencia que ha tenido esta charla, una charla dirigida sobre todo para los agricultores de esta zona que, bueno, tienen que aprender a manejar esta plaga. Doctor Cabrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, un poco conocer lo que es el Cosmopolitis sordidus, el picudo negro de la platanera. A grosso modo, ¿qué podemos decir de él? Bueno, es un insecto, es un coleóptero, una plaga que se introdujo en Canarias hace ya algunos años, aproximadamente unos 30 años más o menos, que hace algunos años llegó a La Palma y por lo visto ahora pues haya arribado a la parte de los llanos.
como plaga nueva en un sitio, pues eso pienso que va a obligar a los agricultores a enfocar el manejo de este cultivo de otra forma. Otra forma en el sentido de que van a tener que dedicar recursos al control de esta plaga. Es un insecto muy duro, por decirlo de alguna manera, se adapta muy bien a las condiciones, vive casi exclusivamente sobre la platanera, realmente vive a nivel de la cabeza de las plataneras y en los restos que hay en el suelo. Y bueno, es relativamente fácil de ver, pero en algunas ocasiones. En otras ocasiones pasa desapercibido y nos damos cuenta de que tenemos la plaga, o bien cuando ponemos algunas trampas de seguimiento para detectar si está o no, o cuando empezamos a ver esas cepas que se caen por el peso de la piña, por un viento que no es excesivamente fuerte, y entonces se observa que las raíces, el sistema radicular está muy reducido. Si atendemos al ciclo de vida de este insecto, que comienza como con huevos, después sirve la larga, la pupa, en fin, hasta que se hace adulto, ¿cómo lo podemos describir para que el agricultor conozca cuáles son los tiempos y los momentos adecuados en los cuales se puede controlar? Bien, esto es un insecto que tiene lo que se llama metamorfosis completa, es decir, tiene una fase, como bien dijiste, de fase de huevo. Luego viene una fase larvaria, una especie de gusano, que es realmente el que causa daño en la platanera, y esa fase larvaria vive en las cabezas o incluso en el interior de la cepa hasta una cierta altura. Es una galería interna y es la fase de vida más dañina de este insecto. Y luego forma una especie de pupa, una crisálida, donde se transforma en lo que es el adulto, en lo que se llama vulgarmente el picudo negro, que es un escarabajo que vemos caminando por el suelo, que realmente no causa daño. Por sí mismo tiene un aparato bucal masticador, pero es muy pequeño, suele hacer unas pequeñas excavaciones en la cabeza de la cepa para depositar luego los huevos ahí. Por lo tanto, el adulto no nos causa daño, pero es la fase más asequible de este insecto para las medidas de control. ¿Vale? Entonces, luego tiene un periodo, una vida media, digamos, de huevo adulto, que en condiciones de laboratorio suele oscilar de 50 a 60 días, es decir, aproximadamente 2 meses. Es decir, cada 2 meses tenemos una nueva generación del insecto, y su capacidad de poner huevos, que un poco nos indica el potencial que va a tener como plaga, pues se estima que puede poner un huevo diario más o menos. El problema está en que en la fase adulto, es decir, que estamos diciendo que no causa daño, pero que sí está poniendo los huevos, en el caso de la hembra, puede tener una vida aproximada de 6 meses. Incluso hay casos en la bibliografía que dice que puede vivir hasta 2 años. Por lo tanto, es un ciclo, digamos, entre comillas, normal en un insecto, un ciclo relativamente corto, y dependiendo de las condiciones ambientales, pues se alarga un poquito o se retrasa un poquito. El otro problema que tenemos con este insecto, igual que con otras muchas plagas, es que en el campo hay lo que se llama un solapamiento de generaciones. Es decir, no salen todos los huevos, no eclosionan todos el mismo día, no todas las larvas entran en fase de crisálida el mismo día, y no todos los adultos empiezan a poner huevos al mismo tiempo. Es decir, en el campo me voy a encontrar en fase larvaria y al mismo tiempo voy a tener fase de crisálida y al mismo tiempo voy a tener fases de adulto. Por lo tanto, si tuviéramos algún método de control exclusivo para los adultos, no podemos decir que en este periodo es cuando debemos aplicarlo. Tenemos que aplicarlo de forma continua a lo largo de todo el año. Hay 2 puntos importantes por la bibliografía que hemos consultado, que son los puntos de pupa, como usted bien decía, que se encuentran en el rizoma muy protegido de la acción que pueda hacer el agricultor, y después cuando es adulto con esa coraza de queratina muy fuerte y tal, que parece un tanque de guerra, es decir, pero que pues se puede controlar. ¿Qué 2 tipos de acciones se pueden hacer? Acciones culturales que pueden hacer el agricultor. Ya después entraremos en otro tipo de acciones biológicas, pero en principio quisiéramos ver qué es lo que debemos hacer en esos 2 puntos concretos. Bien, el control a nivel de larva, o de pupa o crisálida, es difícil. Es difícil porque está dentro de la platanera, ¿no? Entonces llegar ahí es muy complicado. Y la eficacia de los métodos que hay ahora mismo, habría que ver realmente hasta qué punto reducen las poblaciones o no. Por otro lado, las acciones normalmente se dirigen al adulto, es la fase más asequible y donde podemos ejercer un mejor control para luego disminuir esos huevos que se depositan y que darían lugar a la siguiente generación. Independiente de todo esto, el primer paso es lo de siempre, preventivo, evitar que entre en una finca donde no hay picudo. ¿Qué debemos hacer? Pues básicamente no llevarlo. Es
Es decir, es un insecto que a pesar de que tiene alas y que tiene la capacidad de volar, por lo que se sabe, no suele volar. Entonces la forma de desplazarse, de transmitirse de un sitio a otro es porque lo llevamos hijos de plátano, en restos de plátano, incluso a veces en las mantas que se envuelven en las piñas, en suelo, en fin. Hay que evitar llevar material contaminado de una zona afectada por la plaga a una zona que esté libre de la plaga. Doctor Cabrera, ¿es cierto que este insecto se mueve siempre en horas nocturnas y que le afecta mucho la temperatura? Le afecta mucho la temperatura en el sentido de que, bueno, por encima de 40 grados la mortalidad es elevada, pero eso en la finca no suele ocurrir, ¿vale? Estamos hablando de un posible tratamiento para eliminarlo de restos y demás. Suele ser de hábitos nocturnos, es cuando más activo es, pero hay que tener en consideración una cosa, no se mueve mucho. Se han hecho algunos estudios de ponerle, recientemente he visto algunas publicaciones, se le ponen unos radiotransmisores adosados al cuerpo y se mide el desplazamiento que tiene en el huerto, y para que se hagan una idea, pues tiene un desplazamiento medio, que no es sobre medio metro al día. Es decir, se desplaza muy poco. Por decirlo con un lenguaje muy sencillo, es decir, si él encuentra comida en un sitio y no necesita irse a otro lado, pues se queda ahí. A diferencia de otros insectos que sí, que son grandes voladores, que tienen un desplazamiento diario de muchos cientos de metros incluso. En este caso, por un lado, podría ser considerado como una suerte, por decirlo de alguna manera, el desplazamiento propio es muy poco. Por lo tanto, la dispersión que hace el insecto por sí mismo es muy reducida. Es cierto que también se han registrado algunos casos donde el insecto en una noche puede caminar de 9 a 15 metros, bien, pero son casos aislados. Es decir, en general se considera que es un insecto que se desplaza muy poco por sí mismo. Por lo tanto, lo primero es evitar que entre. Y una vez que ha entrado, porque normalmente acaban entrando por desgracia, entonces ver las condiciones de cada finca y ver cuáles son los métodos más apropiados que podemos emplear para el control. Primero, supongo, doctor Cabrera, y usted me puede corregir, lo primero hay que ver es el grado de infestación que tiene la finca, ¿no? Efectivamente, eso es con cualquier plaga, antes de aplicar un método de control deberíamos saber los niveles de población que tenemos. Porque dependiendo de esos niveles de población, la actuación tiene que ser más drástica o menos. Lo que parece claro, por lo que hemos visto, es una vez que entra, o lo frenamos o continuamente está reproduciéndose. Es un insecto que, al ser una plaga introducida, no tiene enemigos naturales que puedan frenar la densidad de población. Por lo tanto, teóricamente puede estar reproduciéndose continuamente con una alta porcentaje de supervivencia. En la práctica no llegamos a tanto, pero sí es verdad que la población aumenta continuamente. Lo primero es lo que usted dice, saber a qué niveles tenemos y a partir de ahí pues ver un poco qué métodos podemos emplear. Hemos dejado un poquito de lado pues la famosa inyección de clorpirifos que se le puede poner en esa fase de pupa o larvaria. ¿Cree que es efectivo? Hay una gran controversia con el tema del pinchazo. Es decir, vamos a partir de una situación previa, es decir, o que hacemos un control con tratamiento no químico, por decirlo de alguna manera, o recurrimos a un tratamiento de químico de síntesis. El problema con los tratamientos químicos de síntesis, que es lo que suele utilizar en los famosos pinchazos, por ejemplo, es que son moléculas a las cuales este insecto se acaba siendo resistente. Y es verdad, como ocurre con muchos tratamientos químicos, que el efecto a corto plazo puede ser llamativo, puede haber una reducción de la población. Pero normalmente con casi todos los insecticidas químicos el efecto a largo plazo es perjudicial, en el sentido de que esa población se hace resistente y luego tendremos que emplear cada dosis cada vez mayor. Y ya sin entrar en consideraciones de los riesgos para el medio ambiente, para la salud humana y sin entrar en consideraciones como son las nuevas regulaciones de la Unión Europea, es decir, que cada vez está siendo mucho más restrictiva en la autorización de productos químicos precisamente por el riesgo que implica para la salud humana. Entonces, planteándonos desde ese punto de vista, yo siempre soy partidario de buscar otros métodos alternativos, en el sentido de si puedo controlarlo con unas medidas culturales, con feromonas, es decir, con cualquier otro método, es preferible antes que tener que emplear los insecticidas químicos. Y el tema del pinchazo, pues habría que ver todavía realmente, primero, si a nivel de mano de obra es rentable, porque hay que ir pinchando la cepa esas que la abuela o lo que vaya quedando, no se puede pinchar cualquier cosa, hay una normativa, unas regulaciones para eso, y luego habría que ver la reducción de población que
que realmente se hace. Y luego ver si ese insecticida que estamos echando ahí se trasloca o no, y hasta dónde llega. Porque muchas veces tenemos una percepción errónea de la realidad, en el sentido de que parece que funciona, pero realmente lo que estamos viendo es un efecto muy pasajero, momentáneo, y no estamos consiguiendo mucho. Bueno, pues si le parece, ahora nos vamos también, vamos a intentar controlarlo ya en fase adulta. Bueno, pues una vez hecho ese trampeo para saber un poco el grado de infestación, ¿cómo debemos actuar? Vamos a empezar, me imagino que con las trampas de feromonas, ¿no? Bien, es uno de los métodos que tenemos. Ahora mismo hemos hecho algunos estudios en Tenerife, aquí en La Palma incluso se han estado haciendo muchos ensayos, empleándolas bien, porque después hablaremos, si quieres, un poco de este tipo de cosas. Se puede conseguir una reducción de casi el 90% de la población de picudo en 3 meses. 3-4 meses, lo que hemos visto en Tenerife es que hemos pasado de en una finca capturar unos 65 adultos por trampa cada 2 semanas a coger entre 2 y 3 adultos, lo cual es una reducción muy significativa y es un buen control de lo que es una plaga. Es decir, una reducción del 90%, estamos hablando de adultos. Las trampas de feromonas utilizan lo que se llama feromona de agregación. Tenemos la suerte de que al ser una feromona de agregación atraemos a machos y hembras, por lo cual estamos eliminando gran parte de la población de ambos sexos, y además es bastante específica, es decir, no atrae a otra cosa. Muchos agricultores ven que las trampas se le llenan de otros insectos, de otros animalillos, pero es un tema de que caen dependiendo si se le pone agua o no, pueden ser atraídos por la humedad o no. Estamos hablando de feromonas específicas para el picudo de la platanera. Por lo tanto, hasta ahí es un tema que yo creo que con las trampas de feromonas normalmente podemos hacer un buen control. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que valorar en cada caso la situación de cada finca, ver el coste que lleva esas trampas, el uso de esas feromonas en mano de obra, y yo creo que muchas de las pegas que ponen los agricultores, que es el coste, se puede reducir, se puede paliar si buscamos formas de conseguir abaratar los costes de la compra de esas trampas, de esas feromonas. Y otra cosa importante con el tema de las trampas es el manejo, es decir, la distancia a la que hay que poner una de otra, y sobre todo que tenemos en cuenta que es un insecto que camina, no vuela como decíamos antes, va caminando por el suelo, y al llegar a la trampa, si no encuentra el borde de la trampa accesible, no sube. Por lo tanto, muchas veces lo encontramos en el campo trampas puestas que están separadas, la superficie de caída del nivel del suelo, 1 o 2 centímetros. En ese momento la trampa deja de ser eficaz. También hay diversos tipos de feromonas, bueno, me imagino que según el proveedor que hay, pero y varias maneras de ponerlas, bueno, como usted decía, con agua, sin agua. ¿Cuáles son las que recomendaría basándose en los estudios realizados? Bueno, yo no le voy a dar marca, básicamente la feromona es la misma en todas, pues es una molécula química y ya está. Hay veces que, bueno, hay unos dispensadores que se pueden tener más tiempo en el campo, duran hasta 5 o 6 meses, otros que duran un poco menos, son más baratos también. Entonces ahí ya depende un poco del propio agricultor. Es verdad que como las trampas hay que revisarlas periódicamente, porque hay que hacer unos labores de limpieza y demás, bueno, pues ahí el agricultor elige cuál prefiere, es decir, colocar ahora las más baratas y luego reponerlas en función de cómo vaya viendo las capturas. Por lo tanto, la feromona funciona sin ningún problema. Puede haber problemas en los difusores, que a veces nos encontramos en algunos casos con que las membranas difusoras no funcionaban tan bien, hubo un problema en el transporte, pero esos son temas que yo creo que van más allá de lo que es la tecnología de la feromona. ¿Vale? Lo que también es importante, bueno, pues el agricultor puede ponerle agua o no ponerle agua, eso ya es un tema según lo que quiera ver dentro de la trampa. Si no es lo mismo limpiar una trampa seca que una trampa llena de bichos en descomposición, pero bueno. Lo que sí es importante es que el agricultor haga un seguimiento, porque a veces se abandona, ¿no? Sí, vamos a ver. Es una de las grandes diferencias que tenemos con estos otros métodos de control frente al tratamiento químico. El tratamiento químico en principio es muy sencillo, se disuelve las dosis que marca el fabricante, además unas dosis, y se aplican muy fácil. Con este tipo de manejo, por ejemplo, en el caso de las trampas, hay que hacer un seguimiento, como decía, pues cada cierto tiempo, dependiendo de la densidad de población, dependiendo del tipo de finca que sea, pues hay que limpiarla, hay que sacar esos bichos que están en el interior, que muchos estarán todavía vivos si se emplean sin agua, por lo tanto hay que no volver a echarlo al terreno, sino eliminarlos de ahí. Y bueno, que pueda caer otro tipo de insectos que pueda haber en los alrededores y demás. Pero y comprobar
que el suelo no haya cedido, que estén a ese nivel y demás. Y luego la distancia que se pone. En principio se recomendaba cada 20 metros una de otra. Nosotros los estudios que hemos hecho, pues digo que a partir de los 5 o 6 metros de la trampa las capturas ya disminuyen muchísimo. Por lo tanto, lo que estamos recomendando es que se pongan cada 10 metros. De esta manera prácticamente queda cubierto todo el terreno. Si las alejamos más, vamos a tener una zona, unos claros en medio donde el picudo pues, no es atraído hacia las trampas, entonces ahí se está reproduciendo y son focos que van quedando. Claro, cuanto más cerca estén las trampas, mayor número de trampas y por lo tanto mayor coste. Otra alternativa sería a poner una fila de trampas e irla desplazando 10 metros cada 2 semanas, por ejemplo. Pero una vez más implica mano de obra. Entonces, yo creo que ahí muchas veces también influye la aptitud del agricultor y los costes, o sea, los cálculos que él haga, si le es rentable, no rentable, si quiere recurrir a un método que no use veneno frente a uno que sí, en fin. Si le parece, vamos a seguir ya por el camino de lo más ecológico, lo más natural. ¿Tendrán enemigos naturales? Se habla en la bibliografía de algún tipo de hormiga, de algún hongo, de algún nemátodo, pero me imagino que eso será siempre por regiones muy específicas y quizás aquí no los haya, ¿no? No, teóricamente en su lugar de origen, el sudeste asiático, ahí debe haber enemigos naturales que mantienen las poblaciones a raya. Eso es lo que suele ocurrir con cualquier plaga. Su lugar de origen no es una plaga y se transforma en plaga o bien cuando lo sacamos fuera o cuando introducimos algún cultivo. Ahora mismo lo que conocemos en cualquier otra parte del mundo hasta ahora, de todo lo que yo he podido leer, no hay enemigos naturales eficaces que controlen. Se han probado algunos tipos de nemátodos, entomopatógenos, que lo que hacemos es liberarlos en trampas o en cebos con la idea de infectar a los adultos y que estos en su movimiento pues distribuyan el nemátodo por el resto de la finca y vaya contaminando a otros. Y ocurre lo mismo, por ejemplo, con los hongos entomopatógenos, o sea, los hongos que causan una enfermedad, una micosis en los insectos. El problema con estas técnicas, con estos métodos de control, es que su eficacia es muy limitada. Por lo que sabemos hasta ahora, lo que se ha visto en los muchos estudios que se han hecho, en laboratorio funciona muy bien, tienen tasa de mortalidad muy alta. Cuando vamos a condiciones de campo, la cosa cambia mucho. Y en algunos sitios ha funcionado y en otros no ha servido prácticamente para nada. Por lo tanto, eso sí que da una incertidumbre a la hora de aplicar ese método de control. No sabemos si va a funcionar. Puede funcionar en una finca con unas condiciones de humedad determinadas, unas condiciones de entorno determinado y en otras al lado no servir de nada. Piense que lo que estamos haciendo ahí es causando una epidemia, una enfermedad en una población de animales. Y bueno, para que se produzca la epidemia, además de tener el patógeno, el organismo perjudicial, tiene que darse una serie de circunstancias ambientales que favorezcan la transmisión de esa enfermedad. Densidades de poblaciones altas, una serie de circunstancias. Por lo tanto, esos métodos hasta ahora han funcionado en algún caso muy puntual, muy concreto, pero no se puede considerar que sean un método de control general, que podamos emplear en cualquier lado. Si le parece, vamos a dar una vuelta hacia atrás porque queremos actuar sobre algún tipo de finca que, bueno, pues el agricultor, bueno, pues quiere arrancar o quiera cambiar, limpiar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Se hablan hasta de métodos de soleamiento, es decir, con un plástico por encima para acabar con esa infestación. Bueno, de hecho la preparación del terreno para el cultivo es importante. Si partimos de un terreno limpio o libre de picudos, bueno, pues ya tenemos un buen comienzo. Sé que se han hecho algunos ensayos de solarización. Como decía antes, el picudo, por los estudios que se han hecho en laboratorio, pues sobre 40 y pocos grados, la mortalidad es muy alta. Se supone que al solarizar un suelo, ahí aumenta la temperatura. El problema está en que ese aumento se produce en las primeras 15 a 20 centímetros como mucho. Si hay materia orgánica, resto de platanera enterrado donde ha ido el picudo, puede que sobreviva. En cualquier caso, parece que sí se produce una reducción de las poblaciones iniciales. El problema es cuando ponemos la plantación, se introduce otra vez el picudo y con estos ciclos cortos, en poco tiempo podemos volver a tener una población alta. Claro, si usted me plantea que cada 2 años, cada año vamos a estar arrancando, solarizando y demás, bueno, pues podría servir, porque claro, partimos de cero, por decirlo de alguna manera. Habrá que echar números, como siempre en estas cosas, que el agricultor, bueno, pues, aparte de producir un alimento, vive de ello. Entonces, pues, tendrá que echar sus cálculos, ¿no? ¿Y la eliminación de las cabezas o abuelas?
Ahí hay gente, depende de la experiencia del agricultor. Uno dice que sí, otro dice que les gusta dejarlo porque así sirven de refugio para el picudo y mientras coman allí no van a otro lado. Entonces, bueno, yo creo que ahí un poco depende del manejo que haga el agricultor, de otras medidas complementarias que haga. Por ejemplo, si ponemos trampas de feromonas, bueno, no hay ningún problema por dejar las cabezas, las abuelas, o lo que se puede. Los adultos que vayan saliendo, los vamos capturando en gran parte. Entonces, bueno, voy a reducir las poblaciones al margen de que estén o no las abuelas. Dejarla o no, pues entonces en este caso será una decisión del agricultor de cómo le parezca adecuado. Es decir, no es... Está claro que cuanto más restos deje yo en el terreno, le estoy dando más refugio al picudo. Por lo tanto, si yo los métodos de control no actúan tan bien sobre los adultos que tengo o las larvas que tienen esos restos, mal control voy a hacer. Ahora, si el método de control tiene eso en cuenta, yo no creo que haya ningún problema en dejarlos o no. Pero ya le digo, eso un poco va a depender del tipo de finca, porque no tenemos una recomendación que se pueda aplicar exactamente igual en toda la finca, porque las fincas son diferentes, el manejo son diferentes también. Ya casi para terminar, si le quisiera hacer dos preguntas. Lo primero es abogar un poco por la investigación. Hoy en día, pues con la crisis se ha reducido y desde hace algunos años se sigue reduciendo el dinero que se le da a la universidad y que se le da a los departamentos, como su departamento, para hacer investigación, que es ciencia, que es I+D, que es un desarrollo que es aplicable. Y eso yo quisiera aprovechar este momento también para que si algún político nos está viendo, que usted apoye esa tesis, porque supongo que será interesante, ¿no? Mira, ese es un problema que llevaba arrastrando mucho tiempo y ahora, como usted dice, con la crisis se ha agravado. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en la universidad nosotros investigamos por los proyectos que solicitamos y que nos conceden. Entonces, muchas veces, bueno, pues pedimos proyectos para trabajar en determinada área, no lo conseguimos y, sin embargo, sí conseguimos proyectos para trabajar en otro campo. Entonces, muchas veces empezamos un proyecto, un trabajo de investigación y vemos que se queda cortado. ¿Por qué? Porque no conseguimos financiación para continuar. Eso nos ocurrió con el caso, por ejemplo, de la platanera. Durante unos años estuvimos con un proyecto financiado por Asprocan y que después también colaboró con Coplaca, donde hicimos parte del trabajo de trampa y también estudiamos los hongos endófitos de la platanera. Bien, se nos acabó el proyecto, luego conseguimos proyectos para trabajar en otros países, en otros sitios, pero no para continuar justo en esa línea. Afortunadamente ahora hemos podido retomarlo un poco y después de 3 años estamos volviendo a investigar en el tema de los endófitos de la platanera. Bien, pero es un ejemplo de lo que usted dice. Es decir, la investigación es cara, los resultados suelen ser a medio o largo plazo, pero lo que sí es cierto es que una vez que se empieza a investigar y se hace de forma continua, llega un momento en que los resultados van surgiendo de forma más continua. Los políticos, que me perdonen si estoy equivocado, pero muchas veces su plazo es las próximas elecciones. Y por eso, bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con usted. Hemos dejado para el final una recomendación que siempre hacemos en nuestro programa, es que si surge cualquier duda, si alguien pues quiere conocer lo que tiene que hacer, lo primero son los técnicos de la OPP, que para eso están a su servicio y además quieren trabajar. Y no solo eso, sino que además conocen el cultivo, conocen el picudo, conocen las plagas, conocen las condiciones de cada sitio y son el primer recurso al que tiene que recurrir el agricultor cuando surge un problema. Porque piensen que muchas veces achacamos a una determinada plaga los síntomas de otra. Entonces estos técnicos son los que mejor pueden informarle en primer lugar, diagnosticar qué es lo que está ocurriendo y ver qué medidas se están aplicando en otros sitios o qué medidas son las más adecuadas para ese lugar en concreto. Y si no, pues encima saben a quién recurrir cuando no tienen soluciones para ese problema.